sí. Hola, ¿qué tal? Es que estoy fuerísima, tío, estoy fuerísima. Joder, necesito ponerme la chupa para hacer esto, tío. Eso que se te queda dentro. Pues nada, que... En fin, ¿Qué? No. Todo al 3 fue un tema que no empezó siendo el tema homónimo del disco. No iba a ser el tema homónimo del disco. Si estáis viendo esto, conozcáis el nombre provisional de que tuvo esta canción hasta literalmente días antes del lanzamiento del disco, cuando la verdad es que no se nos ocurrió un título mejor que el del disco. Y bueno, pues contadme un poco cómo empezó el proceso de composición, porque fue bastante único, la verdad. Pues este tema es uno de los pocos que en vez de componerlo cada uno en su casa y tal y cual, salió en una jam session. Todo surgió pues un poco probando una cosa y ni siquiera fue probando una cosa, fue porque me acordé de una línea que se había inventado Diego con la guitarra, que no tenía nada que ver con el color que luego ha tenido la canción. Era un riff con la guitarra que nada, era una bobada que es básicamente igual que el de Total 3, solo que es como mucho más oscuro. Porque por aquel entonces sí estaba yo en mi modo súper oscuro, súper triste todo. Y esto era algo así. Básicamente era eso. Creo que se nota bastante que es lo mismo, solo que dijimos, ¿por qué no lo hacemos en vez de en re menor? ¿Por qué no lo hacemos en re mayor? Y claro, pues ya salió. A ver, Javi, por qué. Entonces quedó. Sí surgió el riff principal de la canción y básicamente la canción entera se compuso en base a eso. Básicamente a raíz de este riff es donde surgió el color entero de la canción y donde le apodamos el cariñoso apelativo de Veranito. Porque es que sonaba a canción de Amaral. Sonaba como a final del verano, una cosa así como un poco Sí, melancólica. sí. Y bueno, además fue uno de los momentos, creo que casi únicos de Hijos, en los que la composición se realizó desde el primer momento entre varios miembros de la banda. Normalmente solemos ser una banda que cada uno trae los temas de casa. Fue la primera composición en la que participó Chegui desde cero. Correcto. Y bueno, y además fue bastante mágico porque el motivo principal de la letra, que era el de todas mis historias acabarán igual, y un poquito del estribillo también, surgió en el momento y fue un poco lo que le dio el motivo a la canción, básicamente. Fue lo primero que se compuso. De hecho, el preestribillo, ni siquiera fue el estribillo o una estrofa, fue el preestribillo. Sí. Además estaba súper claro desde el principio, tío. Todas las vidas que he vivido siguen su camino. Escapaba la esperanza de cruzar. Sí, o sea, en un principio la voz iba a entrar a cañón en esta canción, iba a entrar, o sea, casi que lo primero que se iba a escuchar en todo el álbum iban a ser la guitarra y la voz a la vez. O sea, no iba a ser una intro de guitarra como es ahora y luego entra la voz y tal y cual, no, iba a ser todo junto. Alargamos el principio más que nada pues para dar un poco de contexto a la canción. Es la primera canción del disco y es verdad que era buena idea empezar a saco con la letra y la guitarra a la vez, pero sí que es verdad, a mí al menos me parecía que hacía falta un poco pues una introducción a la canción. Pero madre bien sabía el fuego que me consumía y pintaba el día a día de naranja libertad. Hay una cosa que me gusta mucho y es que durante todas las estrofas está el riff que se hace al principio con la guitarra acústica y que está como de fondo haciéndolo todo el rato. Además también lo hace en el pre-chorus y tal, y es un buen detalle que esté ahí todo el rato como de fondo mientras hay un montón de cosas por encima. Sí, es añadir consistencia a las canciones. Es una cosa que hemos empezado a hacer genuinamente en este disco, en plan mucho, lo del tema de repetir patrones y mantener una idea a lo largo de toda una canción. Sí, y luego a nivel de letra esta letra fue bastante especial, la verdad. Todo al 3 nació como una letra que desde el principio nació bastante melancólica, con todas las historias acabarán igual.
Y poco a poco fue evolucionando en una cosa en la que tampoco explícitamente no quisimos darle un sentido muy concreto. Creemos que es bonita porque habla a mucha gente de una forma bastante poética. No quisimos concretarla tanto pues, con otros temas como por ejemplo ha sido Lolita Traición. Y quisimos darle una vuelta de tuerca para que pudiera hablar a muchas personas. Entonces habla de dejarlo todo atrás, de escapar, de romper con tus raíces para seguir volando y también del peso que... bueno, pues que eso trae consigo, que es al final pues una soledad bastante importante. ¿Por qué no va? Después de este estribillo, este chan, 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 eso no iba a estar. O sea, la idea en un principio era que acabase el estribillo y entrase la estrofa a fuego, pero bueno, como que sentimos la necesidad un poco de dejar que nuestro cantante respirase. Bueno, y sí que es verdad que la canción respira un poquito. Realmente tú dijiste que no. He soñado viajando a mi lado. A ver, este tema también trae una innovación en Hijos a nivel de producción. Y esto fue idea de nuestro productor, Alfonso, que es el primer tema de Hijos, si no recuerdo mal, y aquí igual luego tiene que corregirme nuestro flautas, que tiene flautas en las estrofas y además es una línea de flauta, acompaña todo el rato a la voz principal. Fue bastante nuevo esto y además es de las veces en las que la flauta navega sola en vez de como en el folk rock, como es típico que siempre vaya acompañando al violín. Y en esta canción creo que la flauta ha encontrado su propio carácter. Para mí las estrofas se me quedaban un poco cojas a nivel de melodía vocal y creo que gracias al papel de la flauta todo eso nos conduce, nos acompaña un poco todo el rato la melodía de la flauta y creo que es especialmente guay, la verdad. Destrozando este compás. Eso que ha hecho ahí Guille con la mandolina fue por pura casualidad, que me acuerdo que estaba yo haciendo la demo de la canción en casa, ¿vale? Y vino a mi habitación y le dije, tú vas a hacer esto. Y puse pues una escala de muchas notas muy rápidas, por poner algo en plan, por hacer pues, la gracia, ¿no? En plan, no hay huevos. Sí, y le di al play y sonó eso, el para, y nos miramos y dije... pues, Oye, que a lo mejor hasta tiene salida, ¿eh? Tiene un punto esto, Sí, sí. sí. Y al final pues se ha quedado y lo ha ¿Qué has visto algo sobre eso? A ver, Que al final quedas compuesto esto. Vale, pero Joder, qué bien. decir, lo he compuesto yo. Qué buen trabajo hizo Guille componiendo este solo, ¿eh? Sí, la verdad. Joder. Espero que eso se quede. En fin, a ver, también comentar una cosa de esta canción que a mí me destrozó la vida durante los primeros 3 meses de trabajo en este disco porque pues a nivel vocal lo de la palma de mi mano para mí era un salto bastante gordo porque además hacer eso en vocal abierta, pues bueno, yo no tengo formación musical, a mí nadie me enseña a cantar y fue un desafío, la verdad. Al final estoy súper contento de cómo ha quedado. No grabamos tanto esta como Lolita Traición, que ambas tienen un registro súper agudo, que lo hizo a la primera y es como, bueno, pues vale. O sea, se lleva quejando 3 meses o 4 meses ¡Qué puta! de que estaba altísimo y va y llega que es verdad, Sí, porque sí, nunca que habías sí. llegado tan alto. Pero, joder, llegaste y, joder, muy Yo bien. pedí una bajada de tono y no se me concedió, Pidió quiero decirlo. una bajada de tono y le dijimos que no, que nanay. Las murallas y que grita el viento todo cuanto calla. Increíble armonía aquí, la verdad. Sí, macho, sí. Hay otra cosa que me gusta un montón en la canción esta y es en que en general suenan muchísimo las guitarras acústicas. Sí. O sea, tienen mucho más protagonismo que la eléctrica y le dan un toque... Sí, Porque además sí. me encanta Casero. el sonido de las cuerdas, de las propias Sí. cuerdas, que Sí. suena como La así... La púa. púa. Sí. Efectivamente. El final, pues, también pues, se me ocurrió decir, mira, es la primera canción del disco, ¿por qué no la acabamos en un acorde que no sea en el que, en el que cerrar. está la canción? En plan, que no Sí. cierre la canción, que esté como en Acabamos interrogación. sorprendido. Sí, literalmente.